estos organismos de control y el presidente de la República. Este problema tiene un antecedente, Néstor, que es el del alcalde de Riohacha. Usted recuerda, ahí la discusión central era porque era un funcionario elegido popularmente, pero no era la única discusión. La otra discusión era si el presidente tenía que expedir un decreto acatando la orden y encargando a alguien, o si la suspensión de la Procuraduría era automática. Me imagino que en este caso va a reabrirse esa discusión porque la Procuraduría eventualmente va a querer decir, aunque así no ha sido tradicionalmente, pero va a querer decir que la suspensión es automática desde el momento en que se notifica sin que el presidente tenga que acatarlo. Es un problema de abogados, pero claro, lo que hay es un problema político y estoy de acuerdo con ustedes que está muy mal que el presidente no acate la decisión, aún si es arbitraria. 10 de la mañana. Lo explica, Néstor, un problema. Señor Daniel. Lo explica Néstor, un problema político, un choque entre la presidencia de la República, el presidente Petro y los organismos de control. Pero en este momento es un tema legal de cumplimiento de la ley y el presidente claramente está desacatando la ley porque lo que le corresponde es nombrar un nuevo ministro encargado mientras dura la suspensión del canciller Álvaro Leiva. Entonces también están desacatando, están incumpliendo la ley, para ponerlo de manera muy clara, el presidente de la República. Y me parece grave, cuando estaba escuchando a Héctor, me parece grave que lleguemos a esta situación de era previsible que el presidente iba a incumplir la ley. Esa es la visión que tenemos del presidente de la República, que es una persona que incumple la ley. Creo que nos tenemos que cuestionar mucho si ya nos acostumbramos pues a que el presidente incumple la ley, desacata la ley y no cumple la Constitución en las normas. De momento, entonces, digamos, el ministro de Relaciones Exteriores, suspendido en la teoría, sigue siéndolo. No se hace efectiva todavía la orden de la Procuraduría. La orden es pedirle al presidente que lo suspenda. Son las 10 de la mañana, 3 minutos. A propósito del presidente, esta mañana desde Panam Sports, los dueños de los derechos de los panamericanos están aclarando que nunca recibieron una solicitud del presidente Petro, que supuestamente iba a ir a Chile a reunirse con el hombre de Panam Sports en Santiago de Chile, aprovechando el viaje a la Antártida. 3 minutos, Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, y es que en Casa de Nariño, junto al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el presidente Gustavo Petro anunció que aprovecharía su visita a Chile para reunirse con Neven Illich. Él es el presidente de Panam Sports, esta organización que le quita a Colombia y más exactamente a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos. Pues desde esta organización justamente nos aclaran que el presidente Gustavo Petro no ha hecho ninguna invitación, solicitud o consulta para reunirse con el señor Illich, pero además recordemos que el presidente Petro canceló en las últimas horas su viaje a la Antártida porque dicen desde presidencia atenderá el tema de la emergencia por el fenómeno del Niño en nuestro país. Ahora, Néstor, hay un tema que tampoco es menor y es que el presidente Gustavo Petro había designado al canciller Álvaro Leiva para realizar la gestión diplomática ante los países miembros de Panam Sports para recuperar esos votos, poder reversar la decisión que ya se tomó de quitarle la sede a Barranquilla y recuperar los Juegos Panamericanos 2027. En este momento el canciller Leiva está suspendido. Entonces, por un lado, el presidente Petro no solicitó la reunión y por el otro lado, la persona encargada de la gestión diplomática, el canciller Leiva, está pues suspendido y no podrá realizar dichas gestiones para recuperar la sede. Estás escuchando Blue Radio. Necesitamos hábitos espirituales. En el oracional te proponemos siempre un momento de reflexión, un momento de meditación, un momento de oración en la mañana. Luego una reflexión que te permita orientar tu búsqueda. Una tarea para que sepas tú cuál es el propósito del día y también en la noche un momento en el que te encuentres con el dueño de la vida para generar esa experiencia de paz y de recuperación de fuerzas gastadas para seguir adelante. El oracional es una bendición y aquí cuando nosotros compartimos información toda la opinión, queremos que ustedes tengan también una dimensión espiritual, más allá de cualquier búsqueda religiosa. Esa la define cada uno o dice no la quiero, no la necesito, pero siempre una búsqueda espiritual. Oye, les deseo lo mejor en este día, tú sabes. Ahora nuestro contenido no solo se escucha,
también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Era 4 de diciembre del 2015 cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos le dio una noticia al mundo. Encontramos el galeón San José y 8 años después el gobierno Petro quiere ahora sacar el tesoro. La viceministra de Cultura, Adriana Molano, confirmó que en febrero comenzará una exploración de la Armada al galeón para poder desenterrar los secretos de ese naufragio legendario. Según el ministerio, la exploración busca terminar de saber qué hay a 600 metros de profundidad, conocer el estado de las piezas del galeón en el fondo del mar. 10 de la mañana, 7 minutos. Noticia en el mundo de la música y del entretenimiento. W. Lo que estamos escuchando es a Michael Jackson haciendo un demo de la canción We Are the World. Ese demo se grabó en muchos cassettes y se le entregaron a 46 artistas, 45 artistas, para que cada uno se involucrara en el proyecto que se llamó USA for Africa, que fue de donde salió la canción We Are the World, que se grabó un día como hoy en 1985. O sea, hace 39 años estaban trasnochadísimos todos estos artistas porque grabaron hasta las 6 de la mañana, después de haber estado en los American Music Awards el día anterior, que por eso fue que lograron unirlos a todos. Y la idea nació obviamente de una idea que ya había tenido un cantante británico que se llama Bob Geldof, haciendo una canción que se llama Do They Know It's Christmas. Unió a muchos artistas británicos para cantar esa canción y así reunir ayuda para la hambruna en África. Harry Belafonte al año siguiente dijo: quiero hacer lo mismo, he ido a África, he visto, ¿sabe lo activista que era Harry Belafonte? Y él decidió llamar a Lionel Richie y a Quincy Jones para decirles: oiga, tenemos que hacer algo parecido, pero con artistas americanos. Esta fue la primera gran cruzada de artistas por causas comunes, ¿no? Exactamente. Y de ahí nacieron conciertos, en fin, nacieron muchas cosas a partir de esa unión, pero esa noche fue mágica por todo el proceso, por cómo tuvieron que ver cómo ubicaban a los 46 artistas, ver cómo los ponían a cantar. Los 46 hicieron el coro de la canción. Hicieron el coro de la canción, que fue lo primero que se grabó. Ellos estaban todos unidos en los American Music Awards, ahí en Los Ángeles. Sí. Se fueron para los estudios de AIM y empezaron a grabar primero los coros. Fue difícil porque mucha gente quería estar, o sea, pero hay unos pedacitos que cantan individualmente cada uno de ellos. Arranca Lionel Richie, que fue uno de los compositores de la canción junto a Michael Jackson. Ellos querían que Stevie Wonder fuera el que compusiera la canción, pero nunca estuvo disponible antes de la grabación. Entonces decidieron que Michael Jackson y Lionel Richie compusieran la canción, y eso fue lo que llevaron al resto de artistas. Dentro de los que cantaron está Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel. Usted se imagina tener a toda esta gente en un solo lugar. Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Bruce Springsteen, Kenny Rogers, el vocalista de Journey, Steve Perry, Darryl Hall, Huey Lewis, el de Huey Lewis and the News, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan y Ray Charles. Estos son los que cantaron. Los que cantaron. Pero los que hacen el coro son los que se ven atrás. Son un montón. Está Harry Belafonte, está Sheila E., está el mismo Bob Geldof, está Jackie Jackson, LaToya Jackson, Marlon Jackson, Tito Jackson, está John Oates, está también The Pointer Sisters. Todos ellos estaban detrás haciendo los coros. El más incómodo de todos fue Bob Dylan, porque Bob Dylan es de esas personas introvertidas y en muchos videos se le ve a él callado y quieto mientras todo el mundo está tantos años después ganador del premio Nobel de Literatura. Exactamente. Así que esa fue la historia. ¿Cómo fue que Quincy Jones puso un cartel en la entrada del estudio que decía: deje su ego afuera?
que esa fue una de las cosas icónicas. Y entonces, hoy, 39 años después, documental de We Are The World. Lanzan un documental de cómo fue todo ese proceso para poder crear esta, que fue una de las canciones más importantes de los 80s, y cómo esa historia pues repercutió tanto en la ayuda para África. Esta sí es Felipe de su generación, ¿no? No, pero total. No había oído el cuento. Me sorprendió el demo de Michael Jackson. De Michael Jackson. Yo no sé si es que se conoce hasta ahora o qué, porque sí, no lo había oído y la verdad nuevo, se le nota una voz muy joven, ¿no? Por el documental se está conociendo muchas cosas. El demo, lo que hoy llaman la pista original. La pista original. Y además hubo muchos cambios de letra porque él tenía algunas letras. Lionel Richie cuenta una historia bastante interesante, y es que cuando se reunieron a componer, pues Lionel Richie toca el piano y toca muchos instrumentos. Michael Jackson no tocaba ninguno. Pero lo que hizo Michael fue empezar a tararear todos los instrumentos. Él decía que el piano debía sonar así y tarareaba, la batería así, tarareaba, y luego mezclaba las tarareadas y quedaba una canción bastante interesante. El suspendido canciller Álvaro Leiva, que ya no puede ejercer como ministro de Exteriores, dice a través de redes sociales que en nombre del gobierno colombiano presenta la más enérgica protesta por unas declaraciones del presidente Milei. En una entrevista con Ángela Patricia Yaniot, dijo que el presidente Petro es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Esta crisis origina que el gobierno colombiano llama a consultas al embajador colombiano, que es Camilo Romero, un hombre muy del corazón del petrismo. A propósito, lo llama a consultas, llega a Bogotá con un futuro incierto, lleno de incertidumbre alrededor de las relaciones entre los dos países, unas relaciones usualmente muy activas. Milei bien a la derecha y el presidente Petro muy a la izquierda. Está en veremos el cese al fuego bilateral con el ELN. Hoy es el último día de vigencia de la tregua que está cursando y no hay asomo de una decisión de prórroga, aunque se esperaba que fuera un tema de trámite. Terminó no siéndolo, no se han podido poner de acuerdo, y a 7 días del inicio del 6º ciclo de diálogos y conversaciones hay profundas diferencias entre esta guerrilla y el gobierno del presidente Gustavo Petro para poder llegar a un acuerdo de prórroga de la tregua bilateral. El punto del gobierno es si liberan a los secuestrados antes del 30 de enero y si hay un compromiso frente a la renuncia del secuestro. El ELN sigue insistiendo, por supuesto, en la financiación para llegar a algún punto frente a estos dos temas. El ambiente es tenso en la mesa y volvió a quedar en evidencia con la salida en falso del alto comisionado para la paz, Oti Patiño, que dijo apresuradamente desde el Pacífico que ya había un acuerdo por 6 meses. La semana pasada, la delegación de ese grupo terrorista lo desmintió 2 veces, y la tercera desmentida vino de esa guerrilla, pero por parte de Antonio García, que es el comandante del ELN, que muy a su estilo le preguntó de dónde sacarán esos inventos y le confirmó que son puros cuentos. El Papa, en una entrevista hoy con el periódico La Estampa, asegura que pese a las protestas de lo que denomina pequeños grupos ideológicos, lo que se pretende es incluir, no dividir, porque de nuevo ha dicho, el Evangelio es para santificar a todos. En palabras del Papa, cuando le preguntan por qué, él dice que responde, el Evangelio es precisamente para eso, para santificar, siempre y cuando haya buena voluntad. También le preguntaron al Papa sobre el asunto de su dimisión por su estado de salud, que es un tema que de manera recurrente aparece en las noticias de la Santa Sede. Y el Papa ha dicho que no le molestan, porque dice que eso es una posibilidad para todo pontífice, que por el momento no piensa en eso, que no le inquieta y que cuando no pueda más, atentos a esto, empezaré eventualmente a pensarlo y a rezar por nosotros. ¿Es cierto que el fiscal Francisco Barbosa va a detener personas del gobierno Petro? Eso fue lo que contestó el fiscal en Mañanas Blue. No, es totalmente falso, Néstor, porque además se desconoce por parte del presidente
las competencias que tiene un fiscal y que tiene la Fiscalía General de la Nación. Yo ni llevo procesos, la Fiscalía General de la Nación, todas las decisiones que toma las toma a través de los jueces. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Dólar esta mañana, Víctor. Cayendo 15 pesos en su cotización promedio hasta 3.910 pesos, el mínimo de la jornada 3.900 en el mundo. Está teniendo un comportamiento diferente, se está valorizando 0,33% frente a las principales monedas, porque esta semana tendremos noticias muy importantes, entre ellas, Néstor, decisión de tasas de interés en Estados Unidos, Reserva Federal, los analistas esperan que permanezcan estables, y decisión en tasas de interés en Colombia, los analistas esperan que el Banco de la República siga bajando sus tasas de referencia. Comenzó esta mañana la huelga en Francia, está bloqueada totalmente París, huelga de agricultores y ganaderos que tiene literalmente sitiada la capital francesa esta mañana en Europa. Enrique Rodríguez. Y tan complicada es la situación, Néstor, que hace aproximadamente una hora el presidente francés Emmanuel Macron ha convocado a varios de sus ministros a una reunión tras permanecer en un segundo plano el propio Macron desde el inicio de las protestas hace ahora 11 días, aunque estas protestas, como tú decías, se han radicalizado en las últimas horas. Los agricultores están denunciando la caída de los ingresos, las bajas pensiones, pero también la complejidad administrativa, la inflación de las normas ambientales y la competencia extranjera, particularmente la de los países como España y los países de Mercosur. Las autoridades por el momento han querido evitar frenar las protestas, han movilizado 15.000 policías y gendarmes, pero estos no están impidiendo por el momento, insisto, que se produzcan los bloqueos a París. Y por si faltaba algo en Francia, acabamos de conocer que los taxistas de ese país han añadido más problemas a la circulación. Han comenzado hoy una serie de protestas haciendo lo que en Colombia se conoce como plan tortuga, circulaciones lentas por distintos lugares del país. Ahora mismo hay problemas en París, pero también en Lyon, Marsella, Lille o Burdeos. Se están viendo afectadas por enormes caravanas de taxistas que están en la práctica imposibilitando la circulación de los vehículos a motor, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Me emociona mucho compartir con ustedes. Siempre estamos aquí, en Blue Radio, compartiendo la mejor información. Siempre bien informados, siempre tratando de contar la realidad tal cual es. Pero opinamos, decimos lo que pensamos. Y eso hace que este diálogo sea siempre muy productivo. Y nos encanta leerlos a ustedes y ver cómo desde el respeto y cómo desde el amor construimos sociedad. Tú sabes. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, habló de cómo se va a solucionar los costos de la energía en el Caribe colombiano. Ahí hay un gran problema que yo he venido discutiendo con algunos de los gobernadores. Yo, de hecho, no pude asistir porque nos encontramos desarrollando este ejercicio de gobierno con el pueblo en el Pacífico. Pero ahí hay varias medidas que tomar, y esto es una larga historia en el Caribe, que es la herencia que se dejó en el sistema de Electricaribe y antes de otras empresas. Implica una reforma estructural, porque buena parte de lo que está ocurriendo en el Caribe es que el plan de desarrollo del gobierno anterior le cargó la deuda de Electricaribe a las facturas. Eso quedó mediante una ley, y por eso nosotros hemos venido insistiendo también en la necesidad de reformar la ley y la estructura misma de las tarifas. Yo lo que he venido conversando con gobernadores y alcaldes es que tenemos que ponernos manos a la obra conjuntamente, que los gobernadores, junto con el gobierno nacional, hagamos el esfuerzo de invertir en la infraestructura para no cargarle esas pérdidas a los usuarios. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Francisco Barbosa era el fiscal de bolsillo del gobierno anterior? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Pues que miren con hechos lo que se hizo. Yo creo que la relación entre un presidente que lo terna a uno y el fiscal es muy difícil por lo que usted acaba de mencionar. Pero en ese sentido, pues que observen los hechos cuáles son. A la gente hablaba de que se iba a favorecer a un sector político en el país. Todos los sectores políticos fueron afectados por decisiones de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros tomamos decisiones, por ejemplo,
imputamos falsos positivos al excomandante del ejército del gobierno del presidente Uribe, que no había sido tocado en ninguna Fiscalía General de la Nación, y se impuso y se tocaron por falsos positivos ese gobierno. Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Atención, hay un accidente esta mañana de 2 vehículos del Sistema Integrado de Transporte esta mañana en Teusaquillo. Felipe García. Sí, señor, se registró un grave accidente hace apenas unos momentos entre un bus de servicio intermunicipal y un bus de los verdes del SITP. De acuerdo con testigos del hecho, esto fue exactamente en la calle 33 con carrera 20, la localidad de Teusaquillo, cuando uno de los buses salió de una de las calles, al parecer evadiendo uno de los pares. El conductor del SITP, aunque alcanzó a frenar, no fue suficiente y terminó estrellando el bus de color blanco, que terminó a su vez estrellándose contra la esquina de una vivienda allí en la localidad de Teusaquillo. Hasta el momento, según las autoridades, no se registran personas lesionadas por este hecho. Sin embargo, el trancón en ese sector de la ciudad es monumental, por lo que la Secretaría de Movilidad recomienda tomar vías alternas. En este momento, las autoridades de tránsito atienden el accidente para retirar el bus de la vía pública. Gracias, Felipe. Y desde la oposición y sectores independientes están reclamando esta mañana que no comprenden cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, después de 1 año y medio de mandato, se esté quejando literalmente de que su gobierno no asumiera el mejoramiento del acueducto de Quibdó en el departamento del Chocó. Andrés Carmona. Así es, Logan, muy buenos días. Y es que esta extrañeza de los diferentes sectores políticos se da luego de que en Quibdó, cuando el presidente estaba atendiendo un encuentro de gobierno con el pueblo, habló acerca de los problemas que tenía este acueducto e incluso regañó a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, a la que le señaló que era imposible creer que no se hubiera tomado desde el primer día del gobierno la decisión de atender el acueducto de Quibdó, como una suerte de reclamo hacia su propio gobierno o crítica hacia su propio gobierno. Pues para diferentes sectores, por ejemplo, los encabezados por el ex candidato presidencial Sergio Fajardo, consideran que la actitud de Petro es de extrañeza, ya que él, como jefe máximo y líder máximo del gobierno, es el responsable de que las acciones para garantizar el acueducto en diferentes zonas del país se den, y que la ministra es la que recibe los platos rotos de un presidente que no asume su responsabilidad. Por el otro lado, hay personas como el ex candidato a presidencial Jorge Enrique Robledo, quien señala que si Petro viajara menos al exterior, en viajes casi todos innecesarios, se habría dado cuenta de lo mal que anda su gobierno. Y por último, sectores como el de Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, que dicen que es totalmente absurdo, que esto es un circo y que debe asumir la responsabilidad de ese gobierno al que hoy también se opone. 10 de la mañana, 23 minutos. A esta hora, el Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, visitó el patio taller del Metro de Bogotá, dando inicio así a una auditoría conjunta con la Contraloría Distrital. Las obras, según lo que ha dicho el Contralor General, tienen apenas un retraso del 8% en etapas previas. Oscar Torres. Los saludo a esta hora desde el patio taller de la línea 1 del Metro de Bogotá, en la localidad de Bosa. Aquí la Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá inician a esta hora una auditoría de cumplimiento junto al IDU sobre las obras destinadas a la construcción y el mejoramiento de las troncales alimentadoras, que son la carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali, y las complementarias, que es la extensión de la avenida Caracas hasta Usme, todo esto de la primera línea del Metro de Bogotá. Según el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, hoy la obra avanza bien, aunque hay un retraso del 8%. La ejecución del Metro de Bogotá va bien, hay un retraso de 8% en unas etapas previas. Hemos instalado una auditoría de cumplimiento del día de hoy para verificar la ejecución de los recursos que ya se han invertido en el Metro de Bogotá. Y como tercer mensaje tenemos que mencionar que la Contraloría ha mantenido el seguimiento permanente a la ejecución de las obras del Metro de Bogotá. El Contralor Zuluaga también se refirió a los cambios que busca hacerle al proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro al Metro de Bogotá. Asegura que hasta hoy no ha habido ninguna decisión jurídica que haya sido notificada la Contraloría frente a este cambio o una variación de la primera etapa, como se ha planteado, que es un metro elevado. Estás escuchando Blue Radio. ¿Cuál es el origen de las diferencias entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa? Esto fue lo que contestó el fiscal en Mañanas Blue. Yo creo que todo inicia alrededor de
de temas que tienen que ver, pues es que no son ideológicos, o sea, sacar mafiosos de la cárcel no es un asunto ideológico, es un asunto de, básicamente, si usted está con el delito o no está con el delito. Yo quiero decir una cosa muy clara, esto se inició producto de querer confundir un proceso de paz con un proceso de sometimiento, el sometimiento cuyas normas no existían y yo lo advertí al país, pero al mismo tiempo esto se vino agravando, además con retiro de fuerza pública de zonas en donde la Fiscalía tenía que entrar a operar, en donde nos quitaron fuerza pública, policía, etcétera. Digamos que ahí hay un primer tema. Luego los temas empiezan a agravarse cuando no es la Fiscalía, cuando empieza a publicarse y a informarse ante la opinión pública lo que ha venido ocurriendo alrededor de casos que él siente que lo afectan profundamente. Uno de ellos el tema de su hijo, el otro caso tiene que ver con lo del polígrafo también en el Palacio Nariño. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. Iniciamos con noticias. En la Procuraduría le solicitó en las últimas horas a la Corte Constitucional revisar una tutela contra la reforma a la salud por omitir la consulta previa a las comunidades étnicas, requerimiento necesario para implementar el proyecto de ley en el Congreso. Ana María Celis. La procuradora Margarita Cabello indicó que es importante revisar el proceso de tutela iniciado por la comunidad indígena Yucpa contra el Congreso y el Gobierno Nacional en relación a la reforma a la salud, pues dicen ellos no se llevó a cabo adecuadamente el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas. En una petición dirigida a la Sala de Selección de Tutelas número 1, la procuradora alertó sobre la importancia constitucional del caso, dado que implica que las personas bajo protección especial podrían tener una violación de los derechos fundamentales. Además, destacó que se cumplen los criterios objetivos y subjetivos requeridos por esta normativa. Indicó también que la consulta previa de la reforma a la salud era un requisito necesario, dado que esta iniciativa afecta a las comunidades, razón para revisar el caso ante el desconocimiento del precedente constitucional y la urgencia de proteger los derechos fundamentales de los grupos étnicos. Y en el departamento del Huila, 6 incendios forestales se encuentran activos, 4 de ellos se registran en el municipio de Oporapa, pese al aumento de las emergencias. Algo increíble, los cuerpos de bomberos continúan sin los convenios respectivos. Silvia Lorena Artunduaga. El departamento del Huila tiene en la actualidad alerta roja por alta probabilidad de incendios forestales en 36 de los 37 municipios. Organismos de socorro reportan que este lunes hay 6 incendios activos en Acevedo, La Plata y 4 en el municipio de Oporapa. Solo durante el mes de enero se han atendido 110 emergencias que han afectado más de 580 hectáreas. Edgar Martín Lara, secretario de Gobierno del departamento. 6 incendios en 3 municipios. El más afectado, el municipio de Oporapa, que tiene 4 incendios, y por eso hemos coordinado para que se articulen los bomberos de los municipios aledaños para prestar atención a estos incendios de este municipio. La mayor preocupación es que pese a estas alertas, aún continúan sin convenios los cuerpos de bomberos voluntarios en el departamento. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29 es un lunes cargado de fútbol y estrellas. A la 1 de la tarde, hora de Colombia, la Copa Riyadh, el Al Hilal sin Neymar, enfrentará al Inter Miami, el de Messi y Lucho Suárez. Partido en territorio saudí de la gira internacional del equipo estadounidense. Se jugará en el Kingdom Arena de Riyadh. Por la Serie A, fútbol de Italia, 2:45 en la tarde, Salernitana frente a la Roma con Lukaku y Dybala a bordo. Y en el preolímpico de Venezuela, atentos, hoy 3 de la tarde, Brasil frente a Ecuador, es duelo por el liderato del grupo A. Y a las 6 en la tarde, Colombia se enfrentará a Venezuela. A las 5:30, el servicio será del Gol Caracol de este penúltimo juego de nuestra selección en la ruta a París, ya sin posibilidades de clasificación. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
El presidente Petro dice que en la fiscalía hay roscas, amplía la pelea y dice que no están investigando a mafiosos, que el fiscal lo está investigando a él, que no es su competencia. Tiene razón, el presidente solamente puede ser investigado y juzgado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero el presidente va más allá y dice que el fiscal está encubriendo y que está